Bueno, acá estoy de nuevo, perdón por haber tenido que cortar la clase hoy, pero la verdad es que era muy incómodo con esos cortes y me parecía que no iba a quedar prolijo para que lo puedan ver después y bueno, decidimos grabarlo. Así que voy a retomar un poquito la última parte que estuvimos ahí abordando y después vamos a pasar a la parte más técnica, ¿sí? Em, bueno, habíamos quedado en esto de que tiene que ver con cómo es la representación de las mujeres que no amamantan en la sociedad, ¿no? Y esto que hablábamos de que era bastante estigmatizante, ¿no? Ese lugar de quien no amamantaba, sea cual sea la razón, ¿no? Pero tenemos como ese lugar de pobre víctima, ¿sí? Pobre víctima, pobre que no pudo, ¿sí? O la representación de la mujer fallada, ¿no? Esto de que no pudo porque algo no llegó a ser o algo le faltó, ¿sí? O también tenemos aquella que no se sacrificó lo suficiente, como que le faltaron hacer cosas para poder lograr la lactancia, ¿sí? Y tenemos como esta tendencia a justificarnos cuando no, eh, cuando no queremos amamantar, ¿sí? Justificarnos de por qué decidimos no amamantar. Y esto es algo que, como acompañantes de crianzas y acompañantes de lactancias, y acompañantes de familias, ¿no? Tenemos que empezar como a por lo menos preguntarnos qué, qué devoluciones hacemos a, hacia aquellas mujeres que por una u otra razón no pudieron amamantar o no quisieron amamantar, ¿sí? Eh, yo les dejo acá una lectura recomendada de Ivonne Olza, es un texto que está incluido en su libro La activista. Eh, Creo que está en internet, así que si puedo les voy a pasar el link junto con esta grabación y demás, así lo pueden leer y pueden seguir como ahí ahondando un poquito más en esta cuestión. Me parece que la mirada que aporta ella es muy, muy importante y por lo menos cuando yo lo leí en mi formación de puericultora me abrió muchísimo la cabeza, ¿sí? Y me parece que está bueno empezar como a hacerles lugar a estas cuestiones que muchas veces están como que no entran en el lugar de blanco o negro, ¿no? Como que empecemos a pensar de que la experiencia de lactancia es diversa y que no siempre tiene que ver con esto que les hablaba hace un rato, ¿no? Esto de poner al bebé en la teta y ya, ¿sí? Entran en juego un montón de cuestiones que tienen que ver con la historia de esa persona, que tienen que ver con las situaciones que están atravesando en ese momento, con las situaciones obviamente que atravesaron durante el nacimiento de su hijo o hija, eh, y cuestiones que están como incorporadas dentro nuestro, que tienen que ver con los mandatos, con las presiones sociales y demás. Entonces, empezar como a incluir, ¿sí? estas representaciones que tenemos de las mujeres que no amamantan en la sociedad y poder problematizar y poder hacernos preguntas sobre esto, me parece que también eh, va a aportar muchos datos y muchas cuestiones eh, por lo menos preguntas de cómo queremos acompañar a estas familias, ¿sí? Bueno, ahora vamos a arrancar con la parte más técnica, ¿sí? Con la parte más por lo menos que yo entiendo que voy a aportarles a ustedes en cuanto a la técnica de lactancia y en cuanto a cuestiones que muchas veces durante la gestación no se abordan, ¿sí? Eh, hay como una percepción de que las familias ponen toda su energía en esto que tiene que ver con la gestación, con el nacimiento, y la lactancia muchas veces se deja para último momento, la información de la lactancia, ¿no? Eh, o es algo que pensamos que va a fluir o que no hay que hacer demasiado, ¿sí? Entonces, me parece que esta parte de la clase a ustedes les puede aportar cierta información que ustedes pueden ir brindando durante la gestación y durante los encuentros con estas mujeres, teniendo en cuenta esto que les hablaba hace un rato en Facebook, esto de que ustedes van a estar ahí presentes durante la gestación y durante las escenas de los nacimientos o en el tiempo posterior inmediato, ¿sí? Eh,
Vamos a hablar ahora de las necesidades básicas de los recién nacidos y las recién nacidas. Ustedes a veces esto lo pueden encontrar como con las siglas NBRN. Los bebés y las bebés recién nacidas y recién nacidos tienen tres necesidades básicas. Una es comunicación, la otra es contacto y la última alimento, ¿sí? La comunicación es lo primero, es lo más abarcativo, ¿sí? Tiene que ver con esto de la mirada, el olfato, el tacto, la palabra, el sostén, cómo sostenemos a ese bebé, cómo comunicamos a través del tono muscular, eh, qué movimientos ofrecemos a ese bebé cuando lo tenemos a UPA, cuando estamos en contacto, ¿sí? Y qué ritmo también ofrecemos. Fíjense ustedes que cuando sostenemos a un bebé, la mayoría de nosotros lo que sucede y lo que hacemos es esto de movernos y generarles cierto movimiento y cierto ritmo en ese movimiento. Y esto, a través de esto le estamos ofreciendo eh, una experiencia similar a la que tuvieron en el útero, ¿sí? Esto de movimiento, de sensación como de flotar, ¿no? Como esto de, fíjese, cuando una mujer que está embarazada se mueve, el bebé percibe ese movimiento, ¿sí? Y eso es lo que pretendemos emular durante el sostén, durante tenerlo UPA, esto del movimiento que generamos durante el sostén de ese bebé o esa bebé. Luego está el contacto, que está dentro de comunicación, es una forma de comunicación. ¿Y con el contacto con quién? Con otra persona. Se hicieron experimentos, por ejemplo, hay uno que se hizo con un mono bebé, en donde se le ofrecía dos opciones, un robot que le daba de comer, ¿sí? Y un robot que era más mullidito, más calentito y le daba ciertas seguridades en cuanto al sostén, ¿sí? Y este mono lo que hacía era, solamente en los momentos donde tenía hambre, iba hacia ese robot que le daba el alimento y después todo el tiempo restante lo pasaba junto al robot que le daba que era como mullidito, calentito, ¿sí? Y ahí empezaron a probar esto de que los bebés y las bebés se prefieren, ¿sí? Esta figura de apego que le da cierta seguridad y cierto sostén, ¿sí? Después, en este experimento lo que hicieron era introducir la figura de peligro, ¿sí? Y el monito bebé lo primero que hizo fue acudir a este robot que le daba seguridad, que era más mullido y más calentito, ¿sí? Entonces, esa era la figura de apego y de seguridad que este monito bebé prefería para estos casos. Luego, la última necesidad básica de los recién nacidos y las recién nacidas es el alimento, que es una forma de contacto, ¿sí? Porque a través del alimento establecemos contacto con ese bebé o esa bebé. Durante la gestación, el alimento se da a través del cordón umbilical y luego, digamos, lo que se propone es que se dé a través de la teta. La teta, o sea, el acto de amamantar, satisface estas tres necesidades en un mismo momento, ¿sí? Esto no quiere decir que a través de la mamadera no se pueda hacer, sino que siguiendo con esta idea que tuvimos al principio de la clase, esto de que es el patrón fisiológico de los bebés y las bebés, a través del acto de amamantar, esos bebés satisfacen estas tres necesidades básicas, ¿sí? Y con esto quiero decir también que la teta no es solo alimento, ¿sí? La teta es comunicación y es contacto. Esto quiere decir que un bebé o una bebé que llora no siempre tiene hambre, ¿sí? No siempre lloran por hambre. Hay bebés que necesitan ir a la teta para hacer caca, para dormir, para tirarse un pedo, ¿sí? Como que la idea es que a través de la teta ellos se pueden regular, ¿sí? Y que no siempre que quieren ir a la teta es por hambre. Esto es algo que es importante que las familias sepan, porque a veces está esta voz, ¿no? Que aparece en las familias cuando una mujer amamanta a su bebé varias veces seguidas, dice, pero otra vez tiene hambre, ¿no? Y ahí empieza a aparecer esta cuestión, esta inseguridad con respecto a la calidad de la leche, si es una leche buena, si no, si hay leche suficiente, y entender que los bebés y las bebés no van solo a la teta por hambre, va a generar, va a
a brindarles cierta tranquilidad también, ¿no? Después, más adelante en la clase, vamos a ver qué parámetros tenemos que observar para saber si ese bebé se está alimentando adecuadamente. Pero lo que podemos pensar es que un bebé o una bebé va a necesitar la teta por diferentes motivos. No siempre es porque tiene hambre, ¿sí? A partir del nacimiento, lo que se empieza a dar es la exterogestación, es decir, la gestación fuera del útero, ¿sí? Entonces, lo que vamos a empezar a ofrecer durante este periodo es todo lo que era constante durante la gestación a demanda, ¿sí? Por ejemplo, eh, los sonidos más atenuados, es decir, si hay sonidos muy fuertes y bruscos, lo que sucede es que ese bebé se empieza a sentir incómodo, se asusta, ¿sí? Entonces, generar un ambiente similar al útero durante los primeros días va a generar que ese bebé esté más regulado, ¿sí? Por ejemplo, sonidos más atenuados, luces un poco más bajas, cierto borde, cierto sostén, ¿sí? Que le permita a ese bebé o a esa bebé sentir el borde, ¿sí? Como lo sentía en el útero, eh, porque eso les da seguridad, ¿sí? Y les permite tener sensaciones similares a las que tenían durante la gestación. Y esto de volver al patrón flexor es algo importante que muchas veces no tenemos en cuenta, que tiene que ver con esa posición fetal, esto que están plegaditos los bebés y las bebés, ni bien nacen, ¿sí? Acá les voy a mostrar con mi muñeco, es importante volver a esa posición, ¿sí? Plegar, ¿sí? Las piernitas de tal manera que este bebé se sienta contenido o contenida, ¿sí? Fíjense que cuando los bebés se estiran, cuando por ejemplo queremos apoyar en una cama, eh, su cuerpo nos muestra cierta rigidez, ¿sí? Esto de no sé a dónde estoy yendo, estoy estirado, ¿sí? Ellos van a buscar ir hacia esta posición y estar plegados, ¿sí? Con los brazos en la línea media, ¿sí? Eh, y esto les va a dar cierta seguridad, cierta regulación en cuanto al manejo de su cuerpo, ¿sí? Vamos a empezar ahora a hablar un poquito sobre la fisiología de la lactancia. Tenemos a dos hormonas que son las más importantes implicadas en este momento, ¿sí? Las principales son la prolactina y la oxitocina. La prolactina es la encargada de la producción, ¿sí? Y la oxitocina es la encargada de la eyección de leche, es decir, que la leche salga, ¿sí? Entonces, fíjense que la oxitocina es la que está presente también en el trabajo de parto, la que genera las contracciones que se dan de forma pulsátil, ¿sí? Hay contracción, deja de haber contracción, hay contracción, deja de haber contracción. Lo mismo pasa con el chorro de leche, la eyección de leche. Sale leche, deja de salir leche, sale leche, deja de salir leche. Y esto tiene que ver por la forma en que se segrega esta hormona, ¿sí? Que es de forma pulsátil, ¿sí? Como tiene cierto ritmo. Y esta hormona también está implicada en nuestra sexualidad, en los actos sexuales, ¿sí? Entonces, fíjense que esto tiene que ver con lo que hablamos al principio de la clase, que la lactancia es un hecho sexual, ¿sí? Vamos a hablar hoy de estas dos etapas de la lactancia que tienen que ver con la primera, que es la lactogénesis 1, ¿sí? Que se da durante la gestación y se prolonga hasta los primeros días después del nacimiento, que tiene que ver con em, el desarrollo de la glándula mamaria durante la gestación y empezar a segregar calostro. Muchas mujeres lo que sucede es que empiezan a segregar calostro durante la gestación y otras no. Que no segreguen calostro durante la gestación no quiere decir que después no van a tener leche, no van a poder alimentar, sino que simplemente es una cuestión hormonal, porque hay hormonas que inhiben, que inhiben, digamos, que ese calostro salga, y a veces eso puede generar que no fluya la leche en realidad el calostro durante la gestación. El calostro es un tipo de leche, pero nos referimos al calostro por la primera leche, y la bajada de leche se da entre el tercer y quinto día, que eso sería el periodo de lactogénesis 2, que empieza con una leche de transición para luego terminar en leche madura, ¿sí? Que es la leche que se va a sostener durante toda la lactancia.
Entonces, vamos a hablar de estas dos etapas. Una es la lactogénesis 1, que es la etapa, digamos, de desarrollo de la glándula mamaria durante la gestación, y después la etapa calostral, después del nacimiento. Y luego de la lactogénesis 2, que es la bajada de leche. La bajada de leche está relacionada con la salida de la placenta. A partir de que sale la placenta, hay hormonas que dejan de inhibir que se segregue la leche, ¿sí? Entonces, más o menos entre el tercer y quinto día se termina de dar la producción de leche que ese bebé necesita, ¿sí? Pero fíjense que al principio el calostro es poco volumen, pero es lo que necesita ese bebé o esa bebé, ¿sí? Porque también puede llegar a aparecer esta sensación de que no hay leche, ¿sí? Para las mujeres, no tengo leche, tengo muy poca leche. Ustedes tienen que saber que el calostro se da en poco volumen, pero es suficiente. Es lo que ese bebé o esa bebé puede recibir en ese momento en función de cómo están desarrollados sus órganos en ese momento, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más de calostro en un ratito. Después, otra cuestión que está bueno tener en cuenta es el FIL, o factor inhibidor de lactancia. El FIL es una proteína que está presente en la leche. Es decir, cuando hay leche en la teta, hay FIL. ¿Y qué mensaje manda esta proteína de la leche al cerebro? Dice, esperen, hay leche en la teta, bajemos un poco la producción, dejemos de producir tanto porque esta leche no está saliendo. Es decir, siempre que haya leche en la teta, va a haber FIL y va a estar este mensaje. Esto tiene que ver con la frecuencia, ¿sí?, de las tomas, ¿sí? Si yo dejo pasar mucho tiempo entre toma y toma, el FIL va a mandar este mensaje, ¿sí? El FIL, sobre todo, empieza a aparecer cuando la producción se vuelve autócrina y no tanto endócrina. Esto, si bien hay como desacuerdos en la bibliografía, si no hay un momento específico que digan, en tal momento empieza la producción a ser más manejada por una cuestión local, es decir, por el drenaje de la leche y no tanto hormonal, más o menos se piensa que está entre el séptimo y el día 15 de la lactancia. Esto es a rasgos generales, ¿sí? Ustedes van a ver si encuentran mi bibliografía que quizás no coinciden con este tiempo que yo les estoy diciendo. Entonces, en el primer tiempo, la lactancia se sostiene sobre todo por las hormonas, ¿sí? Por las hormonas que están en juego durante ese periodo. Y después, a medida que va pasando el tiempo, la lactancia se va a sostener sobre todo por el drenaje, ¿sí? Por el estímulo que reciban esas tetas, ¿sí? Por eso también a veces nos sucede que en alguna teta tenemos más producción que otra, ¿sí? Porque quizás recibió más estímulo que otra o está recibiendo más estímulo que otra. Ya sea porque la que me duele, la teta que me duele le doy menos veces en un día, o porque no la estoy drenando demasiado porque me incomoda una teta, ¿no? Como que la idea es que cada teta tiene su control por separado, ¿sí? Para que el estímulo sea adecuado, es necesario que haya una prendida correcta, que es lo que vamos a ver en un ratito, succiones efectivas, ¿sí?, que también vamos a ver en un ratito, y la frecuencia de duración de tomas tiene que ser la adecuada, que en un ratito también lo vamos a desarrollar. Entonces, no es que porque el bebé vaya a la teta, sí o sí va a haber un estímulo adecuado. Ese bebé se tiene que llevar la leche que necesita a su boca, ¿sí?, a través de las succiones que realiza, ¿sí?, y a través de una frecuencia y duración adecuada de esas cosas, ¿sí? Una pregunta que aparece muy seguido durante la gestación es si tienen que hacer algo con los pezones, si se tienen que preparar de alguna manera. Y sobre todo esto se fue esta información, digamos, se fue como dando en el último tiempo, porque antes lo que hacían, con las mujeres era mandarlas a preparar los pezones, y les mandaban a cepillarse los pezones, a pasarse esponja vegetal, a hacer ejercicios de este tipo como sintonizando, ¿sí? Había toda una técnica que tenía que ver con esto, de formar el pezón, de preparar el pezón, ¿sí? Vanina Choihet, que es una puericultora, dice que los pezones vienen listos para amamantar, ¿sí? Violeta Vázquez, en su libro Leche de Madre, dice que
lo que hay que hacer durante la gestación es informar. ¿Sí? Entonces con los pezones no hacemos nada. ¿Sí? No hacemos ni ejercicios, ni los cepillamos, ni les pasamos esponjas. ¿Sí? Tampoco le ponemos crema arriba de lo que es la areola, que es esta parte coloreada, o el pezón. Si las mujeres o las personas que amamantan necesitan ponerse crema por una cuestión de estrías y demás, se lo van a poner en esta parte de la teta, no en la areola y no en el pezón. ¿Sí? ¿Y por qué esto? Porque digamos, siempre que damos una recomendación es importante expresar el por qué doy esa recomendación. Si yo le digo a una persona, no te pongas crema en la areola y en el pezón, y no le explico por qué, esa persona no va a entender, o sea, quizás lo entiende y lo hace, pero quizás dice, bueno, pero me dijo que no, pero bueno, yo lo hago igual porque a mí me resulta, y quizás no terminan de entender por qué no, ¿sí? Acá en la areola hay unas glándulas que se llaman glándulas de Montgomery, que lo que hacen es segregar líquido, ¿sí? Ese líquido es un lubricante natural para esta zona, ¿sí? Si yo pongo crema acá arriba de estas glándulas, lo que puedo generar es que se tapen, ¿sí? Como son glándulas que segregan líquido, se pueden llegar a tapar y se pueden llegar a infectar, ¿sí? Entonces, si ponemos crema, sube el riesgo de que suceda eso. No es que sí o sí va a pasar, sino que aumenta el riesgo de que suceda alguna cuestión de ese estilo. Y también tenemos que tener en cuenta que ese líquido que segregan estas glándulas es similar, su olor es similar al líquido amniótico. Entonces, este olor también va a guiar a ese bebé o a ese bebé a prenderse a la teta luego del nacimiento, ¿sí? Además de que el pezón y la areola se ponen más oscuros y esto también genera que el bebé encuentre ese camino hacia la teta, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la lactancia es a demanda, no es con horarios, no es con reloj, ¿sí? Sí, hay muchas recomendaciones todavía dando vueltas que tienen que ver con amamantar cada 3 horas, 15 minutos de cada teta, y aunque todavía nos siga sorprendiendo estas recomendaciones, están muy presentes. Entonces, es importante que las familias sepan que la lactancia es a demanda. Y es una lactancia guiada por las señales del bebé o la bebé, ¿sí? Los bebés y las bebés nos dan determinadas señales que nos van a ir guiando para ver si necesitan tomar teta o no, ¿sí? Vamos a hablar ahora en un ratito, les voy a mostrar las señales de hambre como para que las conozcan si no las conocen y que las tengan en cuenta a la hora de transmitir y de escribir estas señales de hambre, ¿sí? El llanto es una señal tardía, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta de que si nosotros decimos, si el bebé llora, llegamos tarde, es como muy fuerte para esa mujer que está amamantando, esa mujer que está recién estrenándose en la maternidad y que está haciendo lo que puede, ¿sí? Está entendiendo, tratando de entender a su bebé, está tratando de entender lo que le pasó en el cuerpo, está tratando de entender la nueva dinámica familiar. Entonces, podemos hablar de diferentes señales de hambre, de diferentes estadios, y hablar de que a veces los bebés y las bebés lloran y que a veces no llegamos antes, ¿sí? Por ejemplo, si esa mujer se está bañando y ese bebé empieza a llorar, eh, bueno, se lo calmará y después irá a la teta, ¿sí? Pero lo digo a esto porque muchas veces el discurso es que no llore, ¿no? Que no llore y evitar a toda costa que llore. Y eso es una carga muy grande para las mujeres, ¿no? Para las mujeres, sobre todo para las familias en general y las mujeres, ¿no? Como que eh, esta sensación de que si lloró le va a hacer mal y va a afectar su cerebro, que sabemos que cuando aparece el llanto se segrega más cortisol y demás, cortisol es una hormona del estrés, pero los bebés y los bebés lloran y que a veces no vamos a estar ahí para poder evitar que lloren, ¿sí? Digo esto como para también eh, bajar la carga un poco, ¿no? De que hay esto de no tiene que llorar o está todo mal si llora, ¿no? Em, la cantidad mínima de tomas en 24 horas, esto incluye la noche, ¿sí? No es durante el día, sino durante el día y la noche, es como mínimo entre 8 y 10 veces, ¿sí? Mínimo. Si va más, pero mínimo entre 8 y 10 veces tiene que ir un bebé a la teta, ¿sí? Y hasta que recupere el peso de nacimiento es recomendable que no pasen más de 3 horas
entre el inicio de una toma y la siguiente. En general, los bebés nacidos a término y que quizás no tuvieron algún tipo de anestesia durante el trabajo de parto y nacimiento, se suelen despertar cada menos de 3 horas. Pero hay bebés que necesitan ser despertados para poder alimentarse correctamente, por lo menos hasta que recuperen el peso de nacimiento. Después ya se les puede dejar dormir el tiempo que necesite, ¿sí? Y muchas veces aparece esta pregunta, ¿no? ¿le ofrezco una teta? ¿Le ofrezco 2 por toma? ¿Cómo hago? Es importante saber, y acá aparece como esta fundamentación de por qué decimos que es importante que se ofrezcan las 2 tetas, que los bebés y las bebés aumentan de peso por el volumen que toman durante todo el día, ¿sí? En las 24 horas del día. Entonces, si yo le doy una teta y después le ofrezco otra en la misma toma, seguramente va a tomar más volumen y seguramente va a aumentar más de peso, ¿sí? Además, tenemos que tener en cuenta que si yo ofrezco una sola teta y de repente pasan 2 horas y ofrezco la otra, ¿sí? Hay una teta, en realidad cada teta va a ser ofrecida cada 2, cada 4 o 6 horas, ¿sí? Porque ofrezco una, a las 2 horas ofrezco la otra. La primera teta, cuando se la ofrezca de nuevo, van a haber pasado por lo menos 4 horas. Entonces el estímulo que va a recibir esa teta va a ser mucho menor que si le ofrezco las 2 tetas por toma, ¿sí? Muchas veces se malinterpreta esta cuestión que tiene que ver con la variación de la composición de leche a lo largo de la toma, ¿sí? Sabemos que a medida que avanza la toma, ¿sí? Aumenta la grasa y baja la parte acuosa de la leche. No sabemos en qué momento pasa eso. Es gradual, ¿sí? No es que pasan 10 minutos y empieza la parte más grasosa y baja el agua. No, esto se da de forma gradual durante la toma. Entonces, pensar que los bebés y las bebés, si toman de una sola teta, van a tomar más leche de la que tiene más grasa, es como, es como una recomendación bastante reduccionista, ¿sí? Entonces, a lo que apuntamos es a que se ofrezcan las 2 tetas por toma, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta forma los bebés y las bebés se van a llevar más volumen de leche y lo más probable es que aumenten más de peso. Ahora, ofrecemos las 2 tetas. Si no quiere la segunda, no la toma. No es que le obligamos a tomar la segunda, ¿sí? Ahora, en un ratito, cuando veamos succión, les voy a explicar en qué momento es posible cambiarlo de teta o es recomendable cambiarlo de teta a los bebés y a las bebés, ¿sí? La lactancia, la técnica de lactancia, es un proceso de 4 pasos, ¿sí? Tiene que ver con el sostén, el ofrecimiento, el acople y la succión. Entonces, el primer paso es el sostén, ¿sí? Esto de armar la postura, ¿sí? Armar la posición en la que vamos a dar la teta. ¿Y esto dónde comienza? En el cuerpo de quien amamanta, ¿sí? Entonces es importante que esa persona que está amamantando esté cómodo, tenga la espalda apoyada, tenga los pies apoyados, ¿sí? Es importante que si no llega con los pies al piso, poner algún banquito, ¿sí? Esos pies tienen que estar enraizados, ¿sí? A veces hay mujeres que se cruzan de piernas y crecen como forma de indiecito. Esto va a depender de la comodidad de cada mujer. Pero en general, la propuesta es que tengan los pies apoyados. Esto también es como un poco coreográfico para los primeros días. Después, cada mujer amamanta eh, como va queriendo, como va encontrando la forma. Después vemos a mujeres que están amamantando paradas, acostadas, ¿no? Como que la idea es justamente esta parte más rígida en cuanto a la técnica de lactancia se dé durante los primeros días hasta que la lactancia esté establecida. Después, cada familia va a ir encontrando su forma. Ahora, si una mujer está amamantando eh, adecuadamente, no tiene ninguna lastimadura en su pezón, ese bebé está recibiendo la leche que necesita, no metemos mano ahí, no cambiamos a las posturas que hoy vamos a hablar, ¿no? Como que se está amamantando en una postura que no son de las recomendadas para los primeros días y está sucediendo todo bien, está fluyendo todo bien, yo no meto mano ahí, no voy a arreglar lo que no está roto, ¿sí? Digo esto porque muchas veces
como sabemos que hay unas determinadas posiciones que son recomendadas para los primeros días, queremos que todas las mujeres amamanten de esa forma y quizás no es necesario cambiar la posición, ¿sí? Entonces, como les decía, el sostén empieza desde el cuerpo de quien amamanta. Tiene que estar cómoda, perdón, y hay una serie de posiciones recomendadas para los primeros días que yo se los voy a decir en un momento. Después aparece la figura del ofrecimiento, ¿sí? Y empezamos a hablar de lo que tiene que ver con qué porción de la teta tienen que agarrar los bebés y las bebés para realizar un estímulo adecuado, es decir, para llevarse la cantidad de leche que necesitan a su boca, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Nosotras sabemos que los bebés y las bebés no se tienen que prender del pezón, ¿sí? Solamente. ¿Por qué? Porque si se prenden del pezón, lo más probable es que lastimen ese pezón, ¿sí? Y que además no genere el estímulo correcto. ¿Por qué? Porque la glándula mamaria está detrás de la areola, no detrás del pezón, ¿sí? El pezón lo que hace es tener unos conductos acá adentro que lo que son como especie de cañitos, que lo que hacen es simplemente conducir la leche hacia el exterior, ¿sí? Si un bebé se prende solamente del pezón, no va a generar el estímulo adecuado. Entonces, los bebés y las bebés se tienen que prender de la areola y del pezón. ¿Cuánta areola? Va a depender del tamaño de esa areola. Si tengo enfrente a una mujer que tiene una areola bastante grande, ¿sí? No voy a pretender que se meta toda la areola dentro de la boca, ¿sí? Sino se va a meter una porción de esa areola, ¿sí? Pero lo importante es que no se prenda solo del pezón, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es ofrecerle la teta a través de un achique, es decir, achicamos esta zona para que le entre más porción de areola dentro de la boca de ese bebé. ¿Y cómo lo hacemos? Paralelo a la boca, ¿sí? ¿Cómo? Como ofreciendo un sándwich. Fíjese, cuando usted come una hamburguesa o un sándwich, lo que hacemos es aplastar la hamburguesa para poder comerla, si no, no nos entraría el sándwich, que muchas veces es mucho más grande que nuestra boca. Entonces, si yo estoy ofreciendo, si la boca del bebé o de la bebé está de esta manera, yo voy a hacer el achique de esta manera, ¿sí? Para que le entre más porción de areola dentro de la boca. Si el bebé o la bebé tiene la boca de esta manera, es decir, de forma vertical, lo que yo voy a hacer es hacer el achique en U. Fíjense que quiebro la muñeca, pongo mi palma debajo de la teta y formo una U. ¿Sí? ¿Para qué? Para que entre más porción de areola dentro de la boca, porque la boca está así. Entonces, el achique siempre es paralelo a la boca, ¿sí? El acople, ¿sí? Acá dice que tiene que ser asimétrico y profundo. ¿Qué significa asimétrico? Que el bebé o la bebé va a tomar más porción de areola de la parte de abajo, es decir, de la parte del mentón, ¿sí? El mentón tiene que estar enterrado en la teta, ¿sí? Esta parte, la parte de la nariz, puede estar más separada, pero el mentón tiene que estar en contacto, enterrado en la teta. Entonces, acá mi bebé tiene la boca de forma horizontal, fíjense, como la mía, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es ofrecerle la teta haciendo un achique para abrir la boca en forma de C, fíjense que con mis dedos formo una C, y lo que hago es pincelarle desde la nariz hacia el labio inferior para que este bebé empiece a poner en juego el reflejo de búsqueda, empieza a ser así, y el reflejo de apertura, ¿sí? Este bebé primero va a hacer una apertura más chiquita, va a ser una apertura en O, en E, en U, ¿sí? Hasta que en un momento va a abrir la boca en A grande. Hay que esperar ese momento en que ese bebé abra la boca en A para poder llevar la teta a esa boca. En un ratito vamos a ver en qué posiciones, pero les quería explicar más que nada la cuestión del ofrecimiento y demás, ¿sí? Entonces, ofrezco de esta manera, pincelando
apretando el labio superior, ¿sí? Desde este lugar que se llama filtrum, que es el espacio entre la nariz y el labio superior, hacia el labio inferior y voy a generar ese reflejo de búsqueda y de apertura, ¿sí? Entonces, cuando el bebé abre la boca, lo que voy a hacer es primero que la teta esté apuntando hacia la nariz de este bebé. Y después, lo segundo es que lo primero que toque la teta sea el mentón de este bebé. Entonces hago esto, abro en A y hago esto, ¿sí? Y ahí, de esta manera, este bebé va a quedar, va a agarrar más porción de areola desde abajo que de arriba, ¿sí? El mentón va a apuntar hacia el paladar, hacia la nariz, ¿sí? A eso se refiere con acople asimétrico. Yo les incluí acá unas imágenes que en un ratito vamos a ver. Y por último, el último paso de este proceso es la succión, ¿sí? Ahora vamos a ver los tipos de succión, les traje videos también para que veamos las diferencias. Esto tiene que ver con las señales de hambre que vimos hace un ratito, ¿sí? Hay 3 tipos de señales de hambre, son las tempranas, las intermedias y las tardías. Las tempranas es cuando un bebé se mueve, ¿sí? Abre la boca, gira la cabeza de lado a lado y empieza con este reflejo de búsqueda, ¿sí? Con este, ¿dónde está la teta que quiero teta? ¿Sí? Después empieza a estirarse, ¿sí? Empieza a moverse más y se empieza a llevar la mano a la boca. Esto ya sería una señal intermedia, ¿sí? Y la señal tardía ya sería como cuando se agitan, cuando lloran y cuando se ponen rojos. En la señal temprana e intermedia, cuando yo veo que esas señales están en juego, lo que hago es amamantar o amamantar. Cuando el bebé o el bebé se agita, llora y se pone rojo, lo que hago es primero calmarlo o calmarla y después ofrecerle la teta. Esto tiene que ver con que cuando están así llorando y desesperados, es muy probable que cuando se los lleve a la teta se prendan mal, ¿sí? Porque la lengua la ponen de otra manera, ¿sí? Porque están más desesperados y es muy difícil que tengan una prendida, eh, digamos, adecuada, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para establecer estas pautas de observación de esa familia con ese bebé, digo, esa bebé. Como les dije antes, si un bebé llora, primero entonces hay que calmarlo y después recién se lo va a llevar, ¿sí? Vamos a ir entonces con la primera pata, el primer paso de este proceso de 4 patas, que tiene que ver con el sostén. Y acá les puse unas fotos de unas posiciones que son las recomendadas para los primeros días, ¿sí? La primera posición es la reversa, ¿sí? La segunda posición es la inversa y la última es la biológica. En la posición reversa, yo les voy a mostrar, para que lo vean de una forma más gráfica. Yo les sumé las fotos para que después lo puedan ver con la presentación de PowerPoint. Yo acá tengo un almohadón de lactancia, se los voy a mostrar con esto. Voy a dejar de compartir, así puedo mostrarles de una forma más grande, ¿sí? No me van a ver la cara por un ratito, porque les quiero mostrar bien la posición de la reversa. Yo acá tengo un almohadón de lactancia rígido, ¿sí? Es un almohadón que solemos recomendar, sobre todo para los primeros días, en donde el bebé no se hunde, el bebé o la bebé no se hunde, sino que esto queda como una forma de mesita, ¿sí? Es rígido, es una goma espuma de alta densidad. Muchas veces pasa que se compran las guaguitas, que es la marca que suele encontrarse en casi todos los negocios de maternidad, y suelen ser bastante caros también. Pero la guaguita, como tiene microesferas de telgopor, lo que sucede es que se empieza a hundir fácilmente y también hay como un espacio muy grande entre el cuerpo de quien amamanta y el almohadón. Entonces se empieza a hacer un hueco y los bebés empiezan como a ir por ese hueco, así como que se empiezan como a escurrir por ese hueco. Entonces, de esta manera, con este tipo de almohadón, evitamos eso. Fíjense que a los bebés y a las bebés se los tiene que poner a la altura de la teta, ¿sí? Muchas veces tenemos esa recomendación muy ahí en la punta de la lengua, que es panza con panza. En realidad es la panza de los bebés y las bebés
contra el cuerpo de quien amamanta y a la altura de las tetas, ¿sí? Fíjense que esta es la posición reversa. Nosotros estamos acostumbrados a ver a las mujeres amamantar de esta forma. Esta posición se llama cuna, ¿sí? Acá, en esta posición, no tenemos mucho control del cuerpo de ese bebé, ¿sí? En cambio, en la posición reversa, que es justamente cambiando la disposición de los brazos, y fíjense que yo acá lo sostengo con la misma mano que voy a amamantarlo, ¿sí? Con la misma mano de la teta que voy a ofrecerle. En cambio, en la reversa, lo agarro con la mano contraria a la teta que voy a ofrecer. Y lo que hago es bordear el cuerpo de ese bebé con mi brazo, ¿sí? Acá puedo trabar, ¿sí? La parte interna del codo con la cola de ese bebé. Muchas veces esto va a depender obviamente del tamaño del bebé. Este es un muñeco bastante grande para un recién nacido. Muchas veces son mucho más chiquitos. Entonces, una opción es trabar la cola con la parte interna del codo. Y lo que voy a hacer es hacer una vinchita de oreja a oreja. Esta parte de la cabeza de los bebés y las bebés está osificada, ¿sí? Es decir, que puedo tocarla sin ningún problema. Entonces puedo apoyar mi mano ahí, yo tengo una mano bastante grande, con dedos bastante largos, esto va a depender de la mano de quien amamanta, ¿sí? Y hacemos una vinchita de oreja a oreja. Hay mujeres que no llegan a de oreja a oreja, entonces también eso va a depender del tamaño de la mano de quien amamanta. Si no llega, tendrá que ser más acá el sostén, ¿sí? Pero la idea es darle cierta estabilidad a la cabeza. La cabeza en los bebés recién nacidos es una parte que ellos no pueden manejar fácilmente. Primero porque no tienen control cefálico y segundo porque es muy pesada la cabeza de los bebés con respecto al cuerpo, ¿sí? Y muy grande, ¿sí? Entonces, la idea es poder darle sostén, ¿sí? A esa cabeza y poder manejarla para poder llevar el bebé a la teta, ¿sí? Entonces, bordeo el cuerpo de ese bebé con el brazo contrario a la teta que voy a ofrecer, ¿sí? El bebé o la bebé está en contacto pleno con el cuerpo de quien amamanta, ¿sí? Y lo que hago es ofrecer la teta, ¿sí? En función de cómo esté la boca ubicada. Acá la boca está de forma vertical, ¿sí? Entonces el achique lo voy a hacer en U, ¿sí? De esta forma, quebrando la muñeca. Y acá hago lo que les mostré hace un rato, esto de hacerles el ofrecimiento para poder comerlo. Cuando este bebé abre bien la boca en A, lo que hago es llevar el bebé a la teta. No es que yo voy hacia el bebé, sino que el bebé va hacia la teta. ¿Cómo? Apoyando primero el mentón y después llevándolo de esta forma. Hay que evitar igual que el bebé haga esto, ¿sí? Sino más bien tiene que quedar flexionado hacia la espalda un poco su cuello, ¿sí? No, si yo cuando lo llevo la cabeza solamente, va a quedar así, ¿sí? Así. Y no es la idea, ¿sí? La idea es que el cuello esté estirado para que pueda tragar, ¿sí? Entonces, llevándolo con el mentón hacia afuera, va a generar una prendida profunda, asimétrica, es decir, que agarre más porción de areola de la parte de abajo, y también va a generar que el cuello quede estirado. Fíjense, voy a mostrar así, fíjense, de esta forma, ¿sí? ¿Sí? ¿Se ve ahí el cuello de este bebé? Ahí va. Entonces, supongamos que ahí le duele todavía la prendida a esta mujer, lo que hago es no tironeo para sacarlo del pezón, ¿sí? Porque, por ejemplo, si el bebé se quedó prendido solamente del pezón y no agarró la areola, no tironeo del pezón, sino lo que hago es meterle el dedo meñique en la comisura de los labios, de esta manera, ¿sí? Como haciendo una especie de palanquita, suavemente, siempre el dedo tiene que estar limpio y con uña corta, para romper el vacío. Y una vez que rompo el vacío, recién ahí puedo sacar al bebé de la teta. Si no tironeo del pezón ni de la teta. Entonces, lo saqué, lo vuelvo a prender. Fíjense que este bebé está
con su panza en contacto con mis tetas, ¿sí? Está alineado oreja, hombro, cadera, ¿sí? Y yo tengo pleno control de su cuerpo para llevarlo hacia la teta, ¿sí? No voy yo hacia ese bebé, ¿sí? Entonces, esto sería la posición reversa. Alineación oreja, hombro, cadera, es decir, este bebé no está así, no está rotado, no tiene su panza para arriba, ¿sí? La tiene su panza en contacto con mis tetas, ¿sí? Si estuviera así, a este bebé se le dificultaría más tomar, porque sería como nosotros cuando queremos tomar un vaso de esta manera, ¿sí? Entonces, hay que evitar que quede rotado. Tiene que quedar su oreja, su hombro y su cadera en la misma línea a la altura de las tetas, ¿sí? Entonces, esta posición es una de las recomendadas para los primeros días porque lo que me ofrece es control, ¿sí? En el cuerpo de este bebé, control en la teta, yo puedo achicar la teta, ¿sí? Y puedo llevar al bebé para que se prenda, ¿sí? Otra posición es la posición inversa, que también se le puede decir balón de rugby, ¿sí? Y lo que hago es poner al bebé en la misma posición. Fíjense que lo que hice fue, si estaba así, lo que hago es arrastrarlo hacia abajo de mi axila, ¿sí? En esta posición hay que tener en cuenta algo que es muy importante, que es que la persona que amamanta tiene que estar alejada de lo que es el respaldo de la cama o el respaldo de una silla, para que el bebé no se empuje con los piecitos, porque si se empuja cada vez va a ir más adelante y se va a zafar de la prendida, ¿sí? Entonces, bajo un poquito para que lo puedan observar mejor, yo voy a tener en cuenta los mismos parámetros que antes. Voy a agarrar la cabeza haciendo una vinchita de oreja a oreja, ¿sí? Voy a mantenerlo alineado, oreja, hombro, cadera, ¿sí? Es decir, el bebé no va a tener la panza hacia arriba, ¿sí? Sino que va a estar alineado, oreja, hombro, cadera. Y le voy a ofrecer la teta de esta manera, ¿sí? ¿Cómo? Haciendo una chique también en U, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bebé tiene la boca todavía de forma vertical. Entonces, ofrezco de esta manera, ¿sí? Generando esta pincelada entre el filtrum y el labio inferior y espero a que abra la boca bien en A. Cuando abre la boca bien en A, lo llevo hacia la teta, teniendo en cuenta lo mismo que en la posición anterior, que entre en contacto primero el mentón y luego el otro labio, ¿sí? Entra en contacto el mentón y luego termina de prenderse, ¿sí? Para esto lo que hago entonces es apuntar el pezón hacia la nariz, hacia el paladar, ¿sí? Hacia arriba. Esta posición lo que nos otorga es más apertura a veces de la boca, ¿sí? Porque al hacer esto acá abajo, acá atrás, perdón, lo que yo puedo hacer es abrirles más la boca todavía con la teta, ¿sí? Los bebés y las bebés tienen su mentón en un plano posterior, es decir, retraído, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto le permite hacer como el giro durante el trabajo de parto y el parto de forma vaginal, ¿sí? Entonces, es importante que la prendida sea profunda abajo, ¿sí? Que por eso vuelvo a decir que es importante la prendida asimétrica, para agarrar más porción de areola de la parte de abajo, justamente porque el mentón está en un plano posterior, ¿sí? La última postura recomendada, la última posición recomendada para los primeros días es la posición biológica. Voy a sacar el almohadón. Y es esta que se da con la persona que amamanta de forma recostada, ¿sí? A 45 grados puede ser, y el bebé sobre el cuerpo de la mamá, ¿sí? Sobre el cuerpo de quien está amamantando. Acá, el achique, en vez de hacérselo en U, lo hacemos en forma de C,
¿Por qué? Porque el bebé tiene la boca de forma horizontal. Entonces lo que hago es, el achique puede ser con esta mano, ¿sí? O al revés también, con esta, depende mucho de la comodidad de la persona que está amamantando, ¿sí? Vuelvo a agarrar la cabeza de ese bebé de oreja a oreja, haciendo la minchita de oreja a oreja, y ofrezco la teta de la misma forma, ¿sí? Después, cuando ese bebé se prende, lo que podemos hacer es darle sostén con el codo y seguir sosteniendo la teta si es necesario, ¿sí? O a veces también lo que se puede dar es como más inclinado, pero es importante que siempre la alineación sea la misma, oreja, hombro, cadera, y no quede rotada la cabeza, ¿sí? Entonces, una prendida asimétrica nos va a garantizar un acople profundo, es decir, que ese bebé o esa bebé va a hacer el estímulo detrás de la glándula mamaria, ¿sí? Perdón, detrás de la areola donde está la glándula mamaria, ¿sí? Y no se va a agarrar solamente del pezón, ¿sí? Por eso hay que esperar a que ese bebé o esa bebé abra bien en A la boca y pueda agarrar gran porción de areola y llevárselo dentro de la boca, ¿sí? Entonces, acá les puse alguna descripción de cada postura, de cada posición. Eh, Posición reversa, que fue la primera que vimos, alineado a la altura de las tetas, el cuerpo contra el cuerpo de la mujer, ¿sí? Vincha de oreja a oreja en la zona de la nuca y achicar la teta con la misma mano de la teta, ¿sí? Fíjense que acá en la foto está achicando en C, ¿sí? Pero en realidad es en U, ¿sí? Me costó conseguir una foto que achique en U, ¿sí? Que achique paralelo a la boca en esta posición. Después en la posición inversa o posición de rugby, de balón de rugby, el bebé está contra las costillas de la mamá, no mira hacia arriba, es decir, la panza no está hacia arriba y se tiene que alejar del resto. Y en la biológica, eh, es como la biológica es como la que se propone biológicamente, por eso se dice biológica, ¿no? Como que ese es el bebé que realiza el arrastre al pecho luego del nacimiento, eh, y se prende a la teta. Esto va a depender mucho de la comodidad de esa mujer y también va a depender mucho si tiene una cesárea o si tiene un parto vaginal, digamos, hay que ver también en qué situación está esa mujer para proponerle esta posición. Entonces, las razones por las cuales ofrecemos estas tres posiciones en los primeros días de la lactancia es la alineación, esto que les decía que la oreja, el hombro y la cadera tienen que estar en la misma línea, el achique de la teta paralelo a la boca, por detrás de la areola. Yo no hago el achique acá, porque ahí le voy a quitar espacio y ese bebé no se va a poder prender de la areola, ¿sí? Entonces hago el achique detrás de la areola, ¿sí? El contacto corporal, el control de la cabeza, ¿sí? Ese sostén que decíamos en la parte bien baja de la cabeza, donde está osificado, y se espera que ese bebé abra la boca en A. Muchas veces nos genera ansiedad que ese bebé primero haga O, E, U, y que parece que no vendría nunca, ¿no? Esa A bien grande. Hay que esperar, hay que tener paciencia. Hay bebés que tardan un poquito más en hacer esa apertura máxima, ¿sí? Y también esto implica una coordinación, porque muchas veces esa A la sostienen por poco tiempo. Entonces hay que estar como muy atenta a que cuando ese bebé abra bien la boca, la persona que amamanta lo lleve hacia la teta. Al principio se van a perder algunas A, pero después le van a ir encontrando la mano, ¿sí? Como que es un aprendizaje también. Esto que dice que se respeta la caída habitual de la teta, se los voy a mostrar con una imagen en un ratito. Y la cabeza siempre está enfrentada a la teta y hay igual distancia entre cachetes y tetas. ¿Esto qué quiere decir? Que el bebé no se va a prender de esta forma. Fíjense que ahí está apoyando el cachete, la teta en un solo cachete, sino que tiene que haber la misma distancia entre cachete y teta y cachete y teta. ¿Sí? No puede estar así o así. Sí, así, para que vean mejor en la imagen. ¿Sí? Porque no puede estar apoyando solamente un cachete y agarrándose como de costadito,
¿sí? Porque esto puede generar alguna lastimadura en el pezón de la persona que mamá, ¿sí? Bueno, todo esto es lo que yo les dije recién, esto de que la chica es para ir a la boca. Otra opción, para, en vez de decir C, U o U, puede ser que el dedo pulgar esté cerca de la nariz, ¿sí? Este sería como en este caso. ¿Sí? Dedo pulgar cerca de la nariz, esto es en función de cómo, si yo agarro la teta en reversa, la nariz del bebé va a estar de este lado, y el resto de los dedos cerca del mentón. ¿Sí? Esto sería como la otra forma, una alternativa, en vez de decir U, por ejemplo, hay personas que no saben las letras, entonces está bueno tener otras herramientas ahí en la cabeza como para poder explicar cómo se hace la chique de otra forma, ¿sí? Sin tener que traer, hacer referencia a las letras. Y la chique de tijera se ve mucho, esta chique de esta forma, ¿sí? Ahí lo que suele suceder es que cuando hacemos la tijera, la areola queda como estirada, ¿sí? No, no generamos que ese bebé se prenda de la areola tal como está, ¿sí? Generamos algún estiramiento en la areola y aparte seguramente le sacamos porción de areola y no se va a prender de forma efectiva, ¿sí? La nariz apunta al paladar y se espera la máxima apertura en A, se lleva el bebé a la teta, se tiene el control de la cabeza, esto que decíamos de la vinchita de oreja a oreja, y el mentón es lo primero que toca la teta. Todo esto es lo que ya les expliqué. El acople, ¿sí? Lo que se recomienda es una prendida asimétrica, esto que les decía que el mentón esté en contacto con la teta y agarre más porción de areola de la parte de abajo de la boca, ¿sí? Tener cuidado con que la cabeza no se flexione para adelante, la boca en su máxima extensión, ¿sí? De esta forma, las comisuras tienen que estar bien abiertas. Es profunda, toma gran porción de areola, no queda prendido del pezón, sino que toma gran porción de areola, ¿sí? Y esto va a depender del tamaño de la areola de cada mujer. Y tiene que hacer un sello, ¿sí? Ese bebé tiene que como prenderse como una sopapa a la teta, ¿sí? No se tiene que salir y volver a meterse, tiene que quedar ahí, prendido como una sopapa, ¿sí? Para poder hacer el vacío. Si se escuchan los chasquidos, que el sonido del chasquido es como un... Hay que sacarlo y volver a aprender. Eso es algo que si se sigue escuchando después de haber practicado varias veces, hay que ver qué está sucediendo en la boca de ese bebé que no puede terminar de prenderse. Eso es como que se zafra, ¿sí? Que entra aire. Hay bebés que ahuecan los cachetes, ¿sí? Que hace como esto. ¿Mm? Hay un huequito ahí. Eso es importante que no se evidencie, ¿sí? Sí, tienen que estar inflados los cachetes. ¿Para qué? Para poder hacer el vacío dentro de la cavidad, ¿sí? Cómo desprendemos al bebé ya lo vimos, y es importante observar cómo sale el pezón después de la toma. El pezón tiene que salir de la misma forma en que entró, redondo, ¿sí? Redondito. Si sale aplastado, se sale como lápiz labial, eh, el pezón no está logrando llegar al fondo de la boca. Si ustedes se tocan con la lengua, el paladar, la primera parte es un paladar duro, ¿sí? Y si siguen poniendo la lengua hacia atrás, van a empezar a ver que la parte de atrás es más blanda, ¿sí? Entonces tenemos el paladar duro al principio de la boca y el paladar blando detrás. El pezón y la areola tiene que llegar al paladar blando, a la unión entre el paladar duro y el paladar blando. Si el bebé deja la areola y el pezón a mitad de camino, es decir, más adelante, no llega el pezón y la areola más profundo, lo que va a suceder es que va a aplastar con su lengua, ¿sí? el pezón contra el paladar duro. Y eso va a generar que el pezón salga aplastado. Si eso sucede, hay que seguir trabajando en esa prendida para que llegue más profundo, ¿sí? Para que el acople sea más profundo, para que ese bebé agarre más porción de areola y se lo lleve más profundo dentro del agua, ¿sí? ¿Cómo lo trabajamos? Sacando y volviéndolo a poner, ajustando la posición, ajustando el ofrecimiento, esperando
un poco más a que se ve, abra un poco más la boca, ¿sí? Fíjense que acá les traje una imagen, ¿sí? Que se ve el ofrecimiento y el acopio. Fíjense cómo va entrando la areola dentro de la boca, y en esta parte, en la parte de abajo, se ve el complejo areola-pezón, es decir, el conjunto de la areola y el pezón, dentro de la boca, ¿sí? Fíjense que la boca está abierta en su máxima extensión, las comisuras están abiertas, están así de esta forma, ¿sí? Y el pezón va bien al fondo de la boca de ese bebé. La nariz, fíjense que ahí lo muestra como que queda libre, y el mentón en contacto con la teta. Y esto es lo que nombraba hace un ratito, que la prendida tiene que estar en la línea con la caída de la teta. Las tetas de las mujeres miran hacia diferentes lugares. Algunas miran para los costados, otras para abajo, otras más derechos, ¿sí? Y hay que respetar esa natural de la teta, ¿sí? Hay que, cuando uno hace el sostén, no es que tiene que levantar la teta hacia la boca del bebé, sino que el bebé, el cuerpo del bebé se tiene que ubicar de para dónde apunta la teta, ¿sí? Fíjense que ahí están las líneas punteadas que nos van marcando, ¿sí?, la posición del bebé en función de dónde está para dónde apunta la teta, para dónde apunta la caída de la teta, ¿sí? Acá quería mostrar este video que tiene que ver con el arrastre al pecho, ¿sí? Que muchas veces se puede dar después del nacimiento. eh, lo que sucede es que los bebés y las bebés nacen listos para arrastrarse sobre el cuerpo de sus mamás, sobre el cuerpo de quien los gestó, y puedan prender a la teta, ¿sí? ¿Cómo hacen esto? Por cuestiones reflejas, ¿sí? Se arrastran y van siguiendo sus reflejos, y esto que les decía hace un rato, de que en la areola hay glándulas que segregan un líquido con olor similar al líquido amniótico, los va guiando junto con el oscurecimiento de la areola y el pezón, los va guiando y los va ayudando a llegar a prenderse, ¿sí? Esto puede tardar un tiempo, no es que los bebés ni bien se los ponen encima del pecho de la mamá, se prenden y listo, ya está, sucede al toque. No, esto puede tardar bastante tiempo, y en los nacimientos en institución es muy difícil que se le tenga la paciencia para que esto suceda. Muchas veces se los prende a la teta con tal de tildar, se prendió en el quirófano, se prendió en la sala de parto. Sin embargo, esto es algo que se puede dar durante los siguientes días. O sea, si no se da en la primera o en la segunda hora de nacimiento, se puede probar después. De hecho, muchas veces cuando hay prendidas que no son del todo efectivas, hay bebés que no se prenden correctamente a la teta y que lastiman la teta y que no generan el estímulo adecuado, es decir, que no se llevan la cantidad de leche que necesitan a su boca. Probamos esto después del nacimiento, hasta después del mes se puede seguir probando. Ya más de 2, 3 meses no, porque los bebés y las bebés empiezan como a perder esos reflejos que tenían luego del nacimiento. Pero es una buena práctica para establecer contacto piel con piel, para generar esa prendida un poco más adecuada a lo que está necesitando ese bebé. Entonces, con lo que quiero decir con esto es que si no se da durante las primeras horas luego del nacimiento, se puede hacer después, y es una herramienta que a veces nos ayuda a que esa prendida mejore, ¿sí? A que haya una mayor apertura de la boca de ese bebé y que esté como más dispuesto a prenderse al pecho. A ver si puedo mostrárselos. Igual de todas maneras yo les voy a subir este video. Fíjense cómo se va empujando y va abriendo su boca, va tratando de llegar hacia la teta para prenderse. Hay todos unos estadios que están registrados, que suceden durante este tiempo. Y ahí llegó.
llegó a prenderse. Después se los voy a dejar como para que lo vuelvan a mirar. Pero fíjense que esto es posible, ¿sí? Es posible realizarlo y muchas veces es una buena herramienta para generar prendidas adecuadas, ¿sí? En cuanto a la succión, tenemos que saber que hay dos tipos de succiones. Una es la nutritiva y la otra es la afectiva, ¿sí? La nutritiva es redonda, es profunda, es vigorosa, es grande, es lenta, como un latido, ¿sí? Todo esto, ¿qué quiere decir? Que bebé o la bebé va a prenderse y va a hacer este tipo de succión, donde se baja el mentón. Fíjese que esta parte se baja. Hace esto. Lento, rítmico, vigoroso, ¿sí? Esto así, ¿sí? Ahí está llevándose leche a su boca. Ahí está tragando. Muchas veces se puede escuchar cuando traga y el sonido es como una A aspirada. Es, ahí está tragando, ¿sí? Puede haber algunas pausas, puede parar un ratito y después vuelve a arrancar, ¿sí? Una succión nutritiva madura se da cuando hay entre 10 y 30 succiones seguidas, es decir, entre 10 y 30 veces el bebé va a hacer esto, va a drenar la teta, va a parar un poquito después y después va a volver a arrancar, ¿sí? Y después tenemos la succión afectiva, que es más cortita, más superficial, es como esto, ¿sí? Fíjese que la otra era esto, la nutritiva es esto. Estoy exagerando un poco el movimiento, pero para que ustedes vean la diferencia. Y la afectiva es esto, es más cortito, ¿sí? El movimiento se ve más en los labios, no tanto en esta parte del mentón, no baja el mentón, ¿sí? Los dos tipos de succión son importantes y las familias tienen que poder identificarlos, ¿sí? Es importante que las familias sepan cuando su bebé está tragando, cuando su bebé está llevándose leche a la boca y cuando está teniendo esta succión afectiva que tiene que ver más con una cuestión de regulación, de organización de ese bebé. Muchas veces necesitan hacer esta succión para dormirse, para hacer caca, para tirarse un pedo, ¿sí? Esta succión se le dice afectiva entonces porque los organiza y los regula, ¿sí? Al principio, cuando los bebés y las bebés se prenden, van a hacer unas succiones cortitas, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Cortitas. ¿Para qué? Para poder generar el estímulo, ¿sí? Para que la leche fluya, para generar el reflejo de eyección. A esta succión, que es la primera que se da durante la toma, se le dice succión preparatoria. Luego, cuando empieza a fluir la leche, ese bebé va a hacer más una succión nutritiva, que es redonda, es profunda, es lenta, y después, cuando la leche deja de fluir, va a empezar a hacer una succión afectiva, de nuevo, cortita, ¿sí? Poco profunda, superficial. Si yo ahí veo que este bebé no retoma la succión nutritiva, que es la redonda, la profunda, la lenta, puedo probar a hacer una compresión mamaria, que es simplemente apretar un poco la teta, ¿sí? Y si veo que vuelve a retomar, espero un poco más, si vuelve a retomar la succión nutritiva, y si no, lo paso a la otra teta. Es decir, cuando los bebés o las bebés no retoman la succión nutritiva, ¿sí? Y se quedan en la succión afectiva, es un buen momento para ofrecerle la segunda teta, ¿sí? ¿Por qué es importante ofrecerle la segunda teta? Ya lo habíamos dicho hace un rato, porque los bebés y las bebés aumentan de peso por el volumen que toman durante las 24 horas. Y también porque muchas veces un bebé que quizás no está interesado en seguir tomando, cuando le ofrezco la segunda teta, donde de nuevo el flujo es mayor, ¿sí? Vuelven a organizar esa succión nutritiva y vuelven a llevarse leche a su boca. Es decir, toman más volumen de leche, ¿sí? Entonces ahí, de esta forma, me garantizo de que este bebé o esta bebé se lleve más leche a su boca. Acá les traje un video de succión nutritiva que también se los voy a subir después para que les quede. Baja el mentón, ¿sí?
¿Ven el movimiento? Es importante identificar esto. Baja el mentón. Se queda un ratito. Y de nuevo, vuelve a bajar el mentón. ¿Sí? Si no se ve el video bien después, yo se los voy a subir igual de todas maneras para que lo puedan observar. Fíjense, sea un movimiento rítmico, redondo, ¿sí? Lento, y se ve este movimiento de la papada. Fíjense cómo mueve el mentón este bebé. A esto entonces le llamamos succión nutritiva. Después se los dejo entonces para que lo observen. Y también les traje un video de succión afectiva, ¿sí? Fíjense que el movimiento es más cortito, ¿sí? No mueve el mentón, no es redondo, no es profundo, es cortito. Ahí no está tomando leche, ¿sí? Está haciendo una succión afectiva, ¿sí? Esto es importante que las familias lo sepan, lo reconozcan, lo identifiquen las diferencias, porque hay muchas veces que dicen, mi bebé pasa prendido a la teta todo el día y no está aumentando de peso. Bueno, hay que ver cómo está haciendo primero, bueno, el sostén, el ofrecimiento, el acople y también la succión, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con esta parte que es lo esperable durante los primeros días luego del nacimiento, ¿sí? Y es importante saber que cada día tiene sus características y en cada día vamos a ir dando información diferente, ¿sí? El primer día, ¿sí? En la primera hora luego del nacimiento, se puede llegar a dar esto que vimos hace un tiempito, que fue el arrastre al pecho, ¿sí? Que también se puede hacer luego, ¿sí? El contacto piel con piel va a facilitar el inicio de la lactancia, ¿sí? Que estén en contacto el cuerpo de esa mujer que amamanta y ese bebé es importante para facilitar que la lactancia se inicie, ¿sí? La primera prendida es una impronta, es una marca, ¿sí? Esa primera prendida va a generar de alguna manera una huella, ¿sí? En ese bebé y en la posición de la boca de ese bebé. Va a generar estímulos para que después se siga realizando una prendida adecuada en esa teta, ¿sí? Luego del nacimiento, los bebés y las bebés están alertas, están dispuestos a mamar, están dispuestos a encontrarse con el cuerpo materno, están dispuestos a generar esa impronta, esa primera prendida. Después, ¿sí? Si ese bebé no se prende durante la primera o la segunda hora después del nacimiento, ese bebé va a entrar como en un letargo, en un sueño profundo, para poder procesar todo lo vivido, ¿sí? Y es probable que si ese bebé no se prende durante las 2 primeras horas, después va a tardar mucho más en prenderse, porque después va a dormir mucho tiempo, ¿sí? Unas cuantas horas. Entonces, por eso es importante que la lactancia se inicie ni bien ocurre el nacimiento, ¿sí? Durante la primera o la segunda hora. Porque después sucede esto y después pasa mucho tiempo para que se prenda por primera vez, ¿sí? Cuanto antes se inicie la lactancia, más probabilidades hay de que esa lactancia se establezca de forma adecuada, ¿sí? El bebé durante el primer día suele estar nauseoso, suele dormir mucho, ¿sí? Y es más difícil que muestre las señales de hambre, porque va a estar más aletargado, ¿sí? Es importante ofrecer la teta aunque no tome, dejar la teta disponible. Esto que decíamos en el punto anterior, esto de el contacto piel con piel va a facilitar que se establezca esa lactancia, que se inicie esa lactancia y que el bebé tenga disponible la teta para tomar. También el olor del calostro va a generar que ese bebé esté más eh, conectado con la teta y va seguramente a ir más veces a la teta, ¿sí?
Es importante no sobreabrigar, ¿sí? Siempre es importante tener en cuenta que si nosotros tenemos una remera, se le puede poner una capa más de ropa, pero no más. No se le tiene que poner saquito, taparlo con frazadas, porque eso genera, por un lado, que transpiren, que eso va a generar que se enfríen y también que a través de la transpiración eliminen líquidos eh, y es importante que no se eliminen líquidos en ese momento, ¿sí? Es importante eh, que no se pierdan líquidos. Entonces, no se los debe sobreabrigar porque esto también genera que duerman más, ¿sí? Entonces es importante que para poder eh, generar una temperatura adecuada del cuerpo de ese bebé, es importante que esté piel con piel, ya sea con la mamá, con el papá, con quien esté ahí acompañando, con la otra mamá, con la dula, con la abuela, con el abuelo, con quien esté ahí acompañando, ¿sí? Y es importante también tener en cuenta esto de las señales de hambre. Si bien el bebé va a estar más aletargado y más con un sueño más profundo, empezar a observar las señales de hambre y empezar a aprenderlas es una buena práctica para iniciar la lactancia, ¿sí? El cuidado de los pezones en este primer día tiene que ver con realizar una prendida correcta, con desacoplar, ¿sí?, adecuadamente esa teta de esa boca, es decir, rompiendo el vacío previamente, generando una especie de palanquita suave con el dedo meñique en la comisura de los labios. Las tetas al aire, ¿sí? Se sugiere no utilizar crema, jabón, cepillos, casquillos, ¿sí? ¿Por qué los casquillos no? Porque generan presión en la areola, ¿sí? Muchas veces las mujeres cuando se sacan los casquillos dejan alguna marca y eso puede generar algunas obstrucciones de conducto, ¿sí? Y luego de las tomas se pueden colocar calostro para lubricar esa zona y para hidratar. Los protectores mamarios que recomendamos en lo posible tienen que ser de tela, ¿sí? Y que se los cambien seguidos para que no quede humedecida la zona del área. Y acá vamos a hablar un poquito de lo que es el calostro, que es esta primera leche, ¿sí? Yo les decía hace un rato que es en poco volumen, pero es suficiente, es lo que ese bebé necesita tomar, es la cantidad adecuada, ¿sí? Primero por la inmadurez de sus sistemas, de sus órganos, y segundo para organizar progresivamente la succión, la respiración y la deglución, es decir, succionar, respirar y tragar al mismo tiempo, ¿sí? Todo esto implica una especie de aprendizaje, si bien los bebés y las bebés nacidos a término están preparados para organizar este tríptico que se dice que es la succión, la respiración y la deglución, lo van haciendo progresivamente, primero con menor volumen y después ya cuando aparece la bajada de la leche y aparece mayor volumen, lo van logrando de forma más fácil, ¿sí? El calostro tiene un gran valor nutritivo, probióticos y agentes antiinfecciosos, ¿sí? Además tiene un efecto laxante, hace que el bebé haga caca, ¿sí? Y esto es importante para evitar la bilirrubina. Muchos bebés se ponen amarillos, esto tiene que ver porque no hacen caca en cantidad suficiente, ¿sí? Entonces, el calostro lo que genera es un efecto laxante, genera que el bebé elimine esa primera caca que es el meconio y que es de color negro, ¿sí? Y es como una especie de pincelada que se da al intestino para prepararlo para la leche madura, esta leche que se da después de la bajada de leche, ¿sí? Y transfiere toda la información inmunológica de la persona que lo amamanta a ese bebé, ¿sí? Tiene una cuestión inmunológica muy importante el calor. ¿Cómo hacemos para sacarnos leche, ¿sí? Para sacarnos leche de forma manual? Durante los primeros días se recomienda esta maniobra, sobre todo porque responde mejor al calor, ¿sí? Si yo pongo un sacaleche en esta etapa, lo más probable es que, como es tan poco volumen, se pierda el calostro en el camino que va desde de la teta hacia la mamadera del sacaleche, ¿sí? Entonces, en la etapa calostral, ¿sí?, que son los primeros días, recomendamos la maniobra de extracción manual para extraer.
Esto puede servir, por ejemplo, para animar a ese bebé a tomar la teta, ¿sí? Por ejemplo, es un bebé que no se está prendiendo y que está durmiendo demasiado, puedo sacarme unas gotitas de calostro para que ese bebé huela ese calostro y se quiera prender a la teta, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esta maniobra de extracción manual? Primero hay que tener en cuenta que hay que colocar el dedo índice y pulgar de forma alineada, es decir, tiene que quedar una línea recta entre índice, pezón y pulgar, ¿sí? ¿Dónde lo coloco? Más o menos a 2 o 3 centímetros de la unión del pezón con la areola. Esto es un valor, esto es un lugar estimado. Lo que voy a hacer es tratar de encontrar la glándula mamaria, ¿sí? Digo estimado porque 2 o 3 centímetros es un rango bastante amplio y también tiene que ver mucho con el tamaño de la areola, con el tamaño de la teta. Entonces lo que voy a tratar de encontrar son una especie de unos granitos de arroz, ¿sí? De esa forma voy a encontrar el punto correcto donde estimular la teta para poder drenarla, ¿sí? Entonces, formo una línea recta entre el dedo índice, pezón y pulgar, y lo que hago es ir hacia atrás, como yendo hacia las costillas, sin estirar la piel, sin hacer esto, ¿sí? Lo que hago es, me apoyo y voy hacia atrás, hacia las costillas, fíjense que hago esto, y ahí, cuando llego bien atrás, lo que trato de hacer es juntar las yemas de los dedos. De esta forma, lo que voy a lograr es que salgan chorritos de leche, ¿sí? En realidad, en la tapa calostral van a salir más poquitas, porque es poco el volumen. Yo ahí estoy drenando esta parte y esta parte, es decir, los costados. Si yo roto los dedos hacia arriba y hacia abajo, voy a estar drenando esta parte y esta parte. Es decir, hacia donde apuntan los dedos es la parte donde voy a estar drenando, ¿sí? Y hago esto, ¿sí? Siempre cuidando la alineación, ¿sí? Alineación, en este caso pulgar, pezón, índice, yendo hacia atrás y tratando de juntar los dedos. Esto me gustaría, si alguna está amamantando, que lo pruebe para ver qué tal le resultó y después cuando nos encontremos en el Meet, me cuente. ¿Sí? Acá les dejé una foto de la secuencia. También les puedo pasar un videito. El segundo día, ¿sí? Lo que va a suceder es que vamos a necesitar hacer más hincapié en la técnica de lactancia. Y ahí ya empezamos a hacer también hincapié en el mínimo de tomas. Esto que les decía de entre 8 y 10, vamos a tratar de que sean 10 como mínimo, ¿sí? Porque el primer día quizás estuvo más dormido, más, más dormido y menos conectado con su necesidad de tomar la teta. Y lo que sucede muchas veces es que el primer día dicen, ay, qué tranquilita que eso, qué tranquilito que eso, es muy pancho, es muy pancho. Y el segundo día, ese bebé o esa bebé empieza a mostrar más esas necesidades de ir a la teta, ¿sí? Entonces empieza a aparecer más la incomodidad, esto de las señales de hambre, empieza quizás a haber más llanto, y es importante cuidar entonces este mínimo de tomas y que las frecuencias sean, digamos que las tomas sean con una frecuencia seguida, y que no vaya de teta a teta, sino más bien ir observando esto de las succiones justamente para poder ofrecerle la segunda teta. Se evalúa la toma en este segundo día, ¿sí? Porque como ese bebé va a estar más dispuesto o dispuesta a nadar, a tomar, perdón, es importante que se evalúe esa prendida, ¿sí? Que si hay dolor, que si hay molestia, se empiece como a trabajar en mejorar esa prendida justamente para evitar una grieta y para generar, para que ese bebé genere el estímulo correcto. Repito esto porque es importante. Si un bebé o una bebé se prende solamente el pezón, no solamente va a aumentar el riesgo de que ese pezón se lastime, sino también esa teta no va a ser drenada adecuadamente, porque si hace el estímulo en el pezón, no llega a drenar la glándula mamaria, que es donde se produce leche, ¿sí? Entonces es importante que eso esté, digamos, que sea observado y que sea modificado en el caso de que la prendida no sea profunda, ¿sí? Porque por un lado se puede llegar a lastimar ese pezón y por otro lado el drenaje no va a ser suficiente, ¿sí?
Y empezamos a darle información, ¿sí? A reforzar esa información que dimos el primer día, que tiene que ver con esto de la técnica de lactancia, con el sostén, con el ofrecimiento, con el acople, con la succión, lo volvemos a reforzar y empezamos a hablar de la cantidad y el color de caca, ¿sí? Yo acá les puse esta foto que habla de la transición de las cacas, ¿sí? El, el primer día, del primero al tercer día, la caca es negra, después se empieza a poner como medio gris, verdosa, del tercer al quinto día, y después ya aparece la caca que es más color mostaza, ¿sí? Esta transición de cacas tiene que ver y está asociada con la bajada de la leche, ¿sí? Si yo empiezo a ver de que empieza a aparecer una caca más mostaza, puedo empezar a pensar de que está empezando a producirse la bajada de la leche, ¿sí? Los bebés y las bebés hasta el mes, por lo menos, deben hacer caca todos los días, ¿sí? Y esto es importante porque está como el mito de que los bebés amamantados hacen menos caca o hay días que pueden pasar sin hacer caca. Esto es para después del mes. Hasta el mes tienen que hacer caca todos los días. Y esto es importante porque nos da la pauta de que ese bebé se está alimentando adecuadamente, ¿sí? Y tienen que mojar entre 5 y 6 pañales por día, aproximadamente. Y las cacas tienen que ir en aumento. El primer día va a ser una caca, el segundo día va a ser 2 o 3 y después también va a ir aumentando. A medida que el volumen de leche se va aumentando a partir de la bajada de la leche, la caca también tiene que ser, la cantidad de caca también tiene que ser mayor, ¿sí? Estos son parámetros de observación que nos pueden estar dando pautas de cómo se está alimentando ese bebé. Si hay un bebé que no está haciendo caca durante, no sé, a partir del tercer día no hace caca o hace solamente una caca y negra todavía, ahí podemos estar hablando de que no está drenando correctamente la teta, ¿sí? Durante los primeros días después del nacimiento, los bebés y las bebés suelen bajar de peso, ¿sí? Esto está asociado también muchas veces con durante el trabajo de parto, sobre todo en institución, a través del suero le pasan líquido, a través de la vía, perdón, le pasan suero, le pasan líquidos, y eso edematiza tanto a la persona que está gestando como a ese bebé. Entonces después, esos bebés y esas bebés suelen perder más líquido, ¿sí? Que esto se ve impactado en el peso, ¿sí? Pero un bebé o una bebé que no tuvo intervenciones durante el nacimiento, o sea, que su mamá no tuvo una vía conectada, que no se le pasaron líquidos, es muy probable que no baje tanto de peso, ¿sí? Lo ideal es que ese descenso no llegue al 10% de su peso de nacimiento, ¿sí? Esto es, digamos, como les dije, habitual que bajen de peso, pero es importante que no llegue al 10%. Si llega a un 7 o un 8%, ya tenemos que encender las alarmas de que algo hay que trabajar en la lactancia, ¿sí? La idea es no llegar a ese 10, entonces ya se puede empezar a trabajar. ¿Cuándo empiezan a subir de peso los bebés y las bebés? Después de la bajada de la leche, ¿sí? Porque el calostro es nutritivo, pero no es rico en grasa. Entonces, a partir de la bajada de leche, que se da entre el tercer y quinto día, los bebés y las bebés deben empezar a aumentar de peso, ¿sí? Muchas veces, eh, se los pesa en la institución, ¿no? A los bebés después del nacimiento y al tercer día, que es cuando le dan el alta. Entonces ahí tenemos esa diferencia entre el peso de nacimiento y el peso del alta. Lo que se está tratando de lograr de a poco, con información y con la experiencia, es que si bien los bebés y las bebés pueden ser pesados después del nacimiento, es importante que se tome como peso inicial el peso del segundo día, por ejemplo, y no del primero, porque es justamente lo que les dije hace un rato, ¿no? Esto de que como les pasan muchos líquidos a través de la vía, durante el primer día los bebés están edematizados, ¿sí? Están hinchados. Entonces ese líquido después lo tienen que perder y se toma como peso perdido, ¿sí? Entre el tercer y quinto
día, como les dije hace un rato, se da lo que es esperable, en realidad, que se dé lo que es la bajada de leche. Esto que les había hablado hace un rato, la etapa de lactogénesis 2, ¿sí? Es un proceso inflamatorio, es decir, que las tetas empiezan a estar cargadas, duras, tensas, a veces hasta enrojecidas, y puede aparecer algunas líneas de fiebre, ¿sí? A veces se asocia con una sensación similar a de una gripe, ¿sí? Si las tetas están muy duras y la piel se estira, al bebé le cuesta prenderse. Es decir, si la teta está de esta manera, la areola, bien dura, bien estirada, el bebé lo que va a hacer, se va a resbalar y no va a poder generar esta prendida profunda. La areola tiene que estar blanda y elástica para que ese bebé o esa bebé se lleve la porción de areola bien al fondo de la boca, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es un abordaje de la bajada de leche. Y esto es información que les va a servir mucho a ustedes, ¿sí? Porque seguramente acompañan a mujeres que estén atravesando la bajada de leche. Primero es importante saber que durante la bajada de leche aplicamos frío y no calor, ¿sí? El frío tiene que ser húmedo, es decir, sumergimos un pañito en un bowl con agua con hielo, ¿sí? Y ese pañito lo ponemos sobre la teta, unos minutos antes de la prendida, ¿sí? Y después también, si esa teta queda dura, si esa teta queda como eh, cargada, ¿sí? Después de la toma, que es muy probable que así sea, porque está atravesando ese proceso inflamatorio, podemos repetir el frío después de la toma, ¿sí? Lo que hacemos primero para ablandar esa areola, para que no quede tan estirada y dura, es hacer la maniobra inversa suavizante, que es esta que les traigo acá, ¿sí? Que puede hacerse así, así, ¿sí? Con los pulgares, yo acá no puedo con esta teta, o de esta manera, ¿sí? Con los pulgares. Esto es en función de cómo le resulte más fácil hacérselo a esa persona, ¿sí? Esto lo que va a hacer es retrasar el edema, es decir, esa inflamación que hay en esta zona la llevamos más hacia atrás y esta zona que necesitamos que esté blanda y elástica va a quedar más flojita. Si no logramos retrasar el edema y ablandar la areola, ¿sí? Lo que hacemos es una extracción manual, ¿sí? Primero probamos esto y si no, hacemos una extracción manual para poder drenar y ablandar la zona del areola y lograr que ese bebé, ¿sí? Se pueda prender de forma profunda, ¿sí? Y llevarse la areola bien al fondo del agua. Si esto está tirante, va a ser como comer un pan duro, se va a resbalar, ¿sí? No, no es de buena práctica colocar hielo sobre la piel, en ningún momento. Ya sabemos que cuando necesitamos también bajar la inflamación, por ejemplo, en un tobillo o lo que sea, no colocamos el hielo directamente. Siempre está bueno colocar frío húmedo, ¿sí? Y otra herramienta que funciona muy bien es colocar hojas de repollo, ¿sí? Previamente lavadas y colocadas en el freezer, así como muestra las fotos, ¿sí? Cubriendo la teta. El repollo tiene una sustancia que es antiinflamatoria. Funciona también muy bien romper un poquito las hojas, sin, no separar la hoja, sino como hacer unos pequeños movimientos para que esa sustancia salga, y se la colocan sobre la teta para poder bajar esa inflamación, ¿sí? Entonces, la bajada de leche es un proceso inflamatorio, es un proceso esperable, que se puede dar entre el tercer y quinto día después del nacimiento, donde las tetas están más inflamadas, pueden estar enrojecidas, están más duras, ¿sí? Y esto puede generar que la areola esté tirante y dura, y eso hay que trabajarlo para que ese bebé o esa bebé se pueda prender profundamente y pueda llevarse la areola bien al fondo de la boca. Acá tenemos la maniobra inversa suavizante. Y hablamos de lactancia instalada, ¿sí? Esto es algo que está como muy así en el discurso, esto de, bueno, hasta que la lactancia no esté instalada, no ofrecemos tetinas o no ofrecemos chupetas. ¿Y cuándo una lactancia está instalada? Primero hay que hablar de que no es que hay un tiempo determinado, no es que a partir del mes la lactancia se instala, no es que, bueno, cumple el mes ese bebé y se instala la lactancia automáticamente, sino que depende mucho de lo que esté atravesando esa diada, ¿sí? Entonces, no hay un tiempo determinado.
se suele instalar aproximadamente hacia el mes de vida de ese bebé, pero no hay un tiempo establecido ni determinado, no es automático. ¿Y cuándo sabemos que está instalada la lactancia? Cuando hay una premida adecuada, ¿sí? Cuando no hay dolor ni incomodidad en esa persona que amamanta, y cuando ese bebé aumenta adecuadamente de peso, habiendo recuperado el peso de nacimiento. Este peso que perdió durante los primeros días se debe recuperar. Y ahí, cuando sucede eso, cuando no hay dolor y cuando la premida es adecuada, se puede hablar de una lactancia instalada. Y ahí recién es de buena práctica ofrecer chupete, ¿sí? Chupete o tetina, lo que necesite. ¿Por qué es importante esperar a que la lactancia esté instalada para ofrecer este tipo de dispositivos? Porque primero, por un lado, sube el riesgo de que pase más tiempo entre tomas, ¿sí? Si un bebé o una bebé succiona un chupete, es muy probable que las señales de hambre se pasen por alto, ¿sí? Y entonces no va a ir la cantidad de veces que necesita a la teta, con lo cual no va a tomar la cantidad de leche que necesita. Y también porque los bebés y las bebés, para chupar el chupete, disponen la lengua y la boca de otra manera diferente a cuando toman la teta. Cuando toman la teta, lo que tienen que hacer es estirar la lengua, sacarla para poder llevarse la porción de areola y pezón hacia la boca, y cuando chupan el chupete, llevan la lengua hacia atrás, ¿sí? Esto puede generar cierto riesgo cierto riesgo, puede aumentar en realidad el riesgo de una confusión en la succión, ¿sí? Es decir, cuando el chupete se introduce, perdón, ni bien iniciada la lactancia, aumenta el riesgo de que aparezca una confusión en la succión. Y también aumenta el riesgo de que transcurra más tiempo entre toma y toma, ¿sí? Además de que cuando uno da la mamadera, ¿sí? El flujo es continuo, ¿sí? Y recuerden esto que les dije al principio de la clase, que el flujo de la teta sea de manera pulsátil porque está manejado por la hormona oxitocina, ¿sí? Que se da de manera pulsátil. Es decir, sale un chorro de leche, deja de salir. No es continuo como normal, ¿sí? Bueno, hasta acá todo lo que tiene que ver con la técnica de lactancia. Espero que, a pesar de los problemas técnicos que tuvimos, hayan podido disfrutar de esta clase. Yo lo disfruté mucho, es la primera vez que doy clases para la formación de Dula, y me parece que es información súper, súper, súper rica para que puedan seguir acompañando familias. Voy a quedar ahí queda pendiente la confirmación del encuentro por Meet para las dudas. Eh, lo voy a coordinar con Lau para poder ofrecérselos ni bien pueda. Anótense las dudas que tengan y ese día me lo comentan. Cualquier cosa que necesiten profundizar o lo que sea, voy a estar disponible para eso. Yo les voy a dejar esta presentación, los videos, si consigo el fragmento de Ivonne Olza, también se los voy a brindar. Y también tengo un podcast para ofrecerles también que me parece interesante como para que tiene que ver con los cuidados y demás, que es parte también fue parte de esta clase. Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Quizás se hizo un poquito largo, pero me parecía interesante que puedan tener toda la información completa y ordenada. Bueno, les mando un abrazo y que descansen.